Bueno, vamos a comenzar. La vez pasada ya llegamos a la idea importante que queremos usar. La voy a repetir. Esa idea es interpretar la integral compleja Eso era lo que hemos estado viendo en los últimos días. Entonces, hemos llegado ya a la idea. No es una idea que cuesta trabajo. Entonces, la idea la repito. Después de repetirla, lo que voy a hacer es, voy a ver un caso intermedio. Ahorita les digo por qué intermedio, que siento que puede ayudar un poco a que entiendan lo que lamentablemente ya no se ve tan bien porque estamos en R4. Pero, ¿va? Entonces, estamos en este tema, integral compleja. Y lo que vimos es que esto se puede interpretar como una uniforma compleja con valores complejos. ¿Sale? Y entonces, la idea era que ibas a tener, a ver, este dibujo es ahí parte de lo que ya tienen que ser laxos porque no se puede ver bien hecho el dibujo. En cada uno de estos puntos, a ver, si quieren, voy a hacer la analogía de dónde salió todo esto. La analogía sale del caso real. ¿Sale? Entonces, cambios entre esto y esto. ¿Vale? Y entonces, acuérdense que la analogía de esta integral ya no la voy ahorita a interpretar con el área bajo la curva. Eso ya lo hicimos y vimos que era equivalente cada rectángulo a evaluar en un vector, en un espacio tangente especial del tamaño de la base, evaluar la recta de la forma del campo de rectas. Acuérdense que una forma diferencial es un campo de rectas. Entonces aquí, ahora, tienes, este es un pedazo que va de A a B, y entonces, el análogo a lo que estoy poniendo es, te agarras un punto ahí en el plano complejo, aquí te agarras un punto en la recta, y entonces, f de x de x se puede interpretar. Yo ponía un campo de rectas paralelas a 45 grados. Bueno, aquí ya si quieren. Bueno, voy a poner nomás una más, ahí está. ¿Vale? Esta sería 1 de x, o sea, 1 de x. Ahora, estoy pintando solo unas. ¿Vale? ¿Se acuerdan de eso? Segunda cosa, este numerito lo que iba a hacer era modificar la pendiente de cada una de esas. Y entonces con eso yo tenía un campo de rectas. Cada recta representaba la gráfica de una función definida en el espacio tangente a un punto de estos. Acuérdense que el espacio tangente era una recta anclada aquí y ibas ahí a los reales. Bueno, a ver, voy a ir llevando los paralelismos. Esto es exactamente lo mismo, nomás que, a ver, fíjate, aquí tenías como la única manera de ir de A a B, y aquí tienes A y B, pero aquí ya puedes tener varias maneras de ir de A a B. Entonces voy a agarrar una. ¿Sale? Y la pinto curvita pues para que se sienta la diferencia. ¿Va? Y entonces,
La uniforma diferencial aquí, ¿qué sería? Bueno, pues yo aquí agarré ciertos puntos, ¿sale? Un cierto número de puntos. Aquí voy a agarrar ya unos poquitos. Ahí está. Entonces, ¿qué sería la uniforma diferencial ahí? Pues en cada uno de estos puntos yo tengo un espacio tangente, pero ese espacio tangente ahora es ya un plano. ¿Sale? Y ahora, encima de este no la pinté, pero aquí puedo pintar el conjunto donde las formas tomaban sus valores, que eran los reales, y aquí tendrían que ser los complejos. Ahora es un plano. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que así yo tendría que pintar uno de estos ahí alrededor de cada punto. No lo voy a hacer. Y aquí nomás también pinté uno. Y ahora, aquí habría una forma muy especial, sería la análoga a esta de X. La forma muy especial sería dz. Y dz es como si fuera la gráfica de la identidad f de z igual a z en variable compleja. Entonces sería un plano especial. Si quieren, bueno, lo voy a pintar aquí de amarillo, nomás para renotar que este era especial. No, entonces aquí todas estas tendrían que ser amarillas y luego ya las va a mover. De aquí pues voy a pintar este amarillo. ¿Sale? Este sería dz. Luego, para hacer la forma diferencial, necesitas un número para cada punto en general en el plano y aquí para cada punto en X. Y ese número te va a calibrar el elemento de las uniformas en R. Ya cuando te vas a cada espacio tangente, vas a aumentar o a disminuir. Acuérdense que las gráficas, las uniformas en R eran las funciones lineales igual a una m pendiente por x. Entonces, como mover el número m. Pero ese número m yo lo puedo hacer función de x, ¿no? Depende de x, y entonces sería como el m que depende de x. Y ahí está. Bueno, acá, es un número complejo. Y la pendiente ahora es un número complejo. Pero entonces, estas rebanaditas están en el plano y aquí están en cada punto. Y algo que hacíamos aquí, que usábamos y ahorita vamos a usar allá, es que ya que tienes estas rectas, a ver, aquí no le he pintado, porque ya cuando le pones el peso tendrías que pintarlas, ¿sale? Y entonces tendrías que modificarles su pendiente, ¿sale? Y bueno, entonces, por ejemplo, creo que el ejemplo que hicimos la vez pasada lo puedo recordar y a ver si ustedes se acuerdan. El ejemplo que hicimos la vez pasada, en donde todavía usábamos la integral con la óptica usual, era tener una gráfica de la velocidad, por ejemplo, como una línea recta. Y si no lo hacemos, a ver, nada más para poner algo sencillo aquí. Supongan que la gráfica de la velocidad es esta, una línea recta. Si la gráfica de la velocidad es una línea recta, entonces, a ver, lo voy a poner aquí, ve, estas alturas me dan aquí la pendiente. Entonces, a ver, suponte que este es el A y este es el B, y entonces aquí empiezas en 0. Eso quiere decir, bueno, a ver, aquí A, eso quiere decir que aquí tendría yo que haber pintado esta. Ya, voy a pintar de verde ya las que tienen. ¿Va? Entonces aquí tendría que pintar esta. ¿Sale? Y entonces me avanzo tantito y este valor ya es una cierta pendiente. Y chin, aquí van a ser muchas, a ver si me sale el dibujo. Aquí sería en esta una pendientita así. ¿Sale? Y en esta, suponte, esta ya está muy empinada, déjenla, hago un término medio.
Puta madre, quedó de la chingada. Bueno, ahí está ya. ¿Va? Y aquí, el chiste es que se va haciendo un poco más inclinada. ¿Vale? Porque esta va creciendo. ¿Va? Hasta ahí vamos. Bueno, si yo llevo esto a estas de manera paralela, y luego aquí vale la pena, bueno, ya, se van encima, ni modo, ¿no? Aquí las pones igual así. Esta tendría que ser así subida, y esta se va empinando más. Sí me están entendiendo, ¿no? Sí, no, se estás trazando paralelas, ¿no? Vale. Sí, pero el problema es que una cosa es decirlo y otra cosa es hacer el dibujo bien hecho. Ese es el problema, ¿ah? Por eso, bueno, ya. Ahí está. En fin, ahí está, Bueno, esto la suben y cada una de estas la suben. Ya no lo voy a hacer. Voy a subir igual la última nomás. Y aquí que ya está un poco más empinada, pues habría que subirla así. Y es lo que decíamos ayer, ¿no? En que, o bueno, antier, que entre más chiquita sea la partición, más suave va a ser la curva, ¿no? Ajá. La familia de curvas, ¿no? Y de hecho aquí en el fondo esto es una prueba de que si te da una función acá, existe acá una función primitiva, tal que al derivarla va a ser esta. Sí, porque, o sea, la primitiva es la de la izquierda, ¿no? La primitiva es la que acabas de mencionar. Aquí, ¿qué pasaba? De hecho, aquí tú podías interpretar estas alturitas, o sea, yo evalúo aquí y esta altura, y luego esta altura, y luego esta altura, las tenía que ir sumando porque eso equivalía a la suma de los rectángulos. Entonces, al final, si yo sumaba lo que levanta esta, lo que levanta esta, lo que levanta esta, hasta lo que levanta esta, pero de una manera conveniente. ¿Por qué conveniente? Me voy aquí, luego me voy aquí, y entonces en esta agarraba la paralela esta por aquí, y llego acá, y luego agarraba la paralela esta por acá, y luego llegaba acá, y luego así, ¿vale? Entonces te quedaba una poligonal. Si tú haces este número de intervalos tender a cero, claro, esa poligonal, si la ves de lejos ya deja de ser poligonal. Y entonces al final voy a pintar de azul, espero que se vea. O sea, ¿el número de intervalos o la longitud de los intervalos? La longitud tiene que tender a cero. Ah, ok. Y el número a infinito. Ajá, sí. Y entonces aquí puse este ejemplo para que ustedes estén de acuerdo que la curva que tiene que quedar es como esta curva azul. ¿Vale? ¿Por qué como esta curva azul? Porque si buscas una función tal que al derivarla te dé x, por ejemplo, o cualquier constante por x, pues te queda x cuadrado entre 2. O sea, esto sería una parábola. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos? Hasta ahí vamos. Bueno, la ventaja es que en cada momento de este proceso resultaba que al hacer la integral de esto, lo podías ir viendo como calcular la distancia recorrida. Y lo que estaba sucediendo es que estas pendientes yo las podía interpretar como agarrar un movimiento que no es el real, ¿vale? Que por pedazos tenía movimiento a velocidad constante. Pero entonces al final estas áreas tendían a esta área, pero el área de ese triángulo iba a ser al final la distancia recorrida. ¿Sale? Y entonces con esta óptica, pues al final la distancia recorrida, si yo empezaba aquí, era importante esto, si yo empezaba aquí, al final la integral era esto. Claro, ¿no? O sea, a la derecha tienes la gráfica de la velocidad, que pues, te da como la gráfica a la izquierda, ¿no? O sea, tú haces tu partición, trazas tus rectas paralelas y al final eso te da la distancia, ¿no? Ajá. Ok. Y entonces aquí, ¿qué sería? Esta altura es esta f. Entonces aquí tengo que la integral de a b
¿Sale? Entonces, estos números que me iban a calibrar la pendiente es esta gráfica. Pero entonces esas alturas son las que me calibran las pendientes y ahora lo veo como una uniforma. Y si lo veo como una uniforma, este procedimiento me va diciendo que al ir sumando estas áreas, pero ahora vistas, como evaluar la forma en este vector, y entonces al evaluar la forma en este vector, lo que veías era cuánto subías de aquí a acá, ¿sale? Y esta, en lugar de agarrarte esta, te agarrabas una paralela, entonces ibas formando la poligonal, pero eso al final era la distancia recorrida. Y eso tú lo podías interpretar aquí, pues no sé si quieren la llamamos la distancia S, o le puedo llamar la distancia F, la distancia le voy a llamar F para que salga más como lo tienen acostumbrado, ¿vale? Entonces, eso es lo mismo que la distancia a la que estás en B menos la distancia a la que estás en A, pero en A lo hice de manera simple para decir que la condición inicial en A era estar en 0, pero aquí lo pongo, esto no necesariamente 0. Sí, o sea, la longitud de la flecha es la resta de las alturas. Exacto, ¿no? Y es lo importante. Si yo hubiera empezado una unidad abajo, entonces, y es aquí el porqué de esta familia de rectas paralelas, si yo empiezo una unidad abajo, aquí yo tendría una parábola que acabaría una unidad abajo aquí. Que al final recorres lo mismo, nada más que exacto, lo que cambia es que aquí empezaste de un punto diferente, que es este. A ver quién lo pongo ahora de otro color. Empezaste más abajo, pero también llegaste más abajo, pero al final este vector es el mismo que este. Y este vector es la interpretación de la integral. ¿Va? Ahora, lo más importante es, en este procedimiento, cuando obtengo la curva azul, o sea, la idea que quiero denotar está aquí metida, pero puede estar implícita. La idea que quiero es, ya que obtuviste la curva azul, y esa curva azul es la gráfica de F, ¿sale? Ya que obtuviste esa curva azul, integrar es, agárrate cualquier punto de estos, por cualquier punto de estos, y es ahí donde se junta todo, como la óptica de Newton, de que esto lo hizo para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Qué pasa? Que la integral sirve para resolver ecuaciones diferenciales, y lo que te da es la gráfica de la solución. Entonces te montas en la gráfica de la solución que pasa por acá, o por acá, o por acá, y viajas evaluando en el intervalo donde vas a integrar. Entonces caminas un pedazo del conjunto que son los valores de tu forma, ¿sale? Y entonces no importa si te vas en esta o en esta, al final caminaste lo mismo, porque te moviste en unas gráficas que son paralelas. Entonces, ¿cuál es la idea que quiero que se les quede de la integral? La idea que quiero que se les quede de la integral es, tú quieres hacer la integral de esta forma. Este numerito que te calibra el campo de rectas va a ser la recta tangente de esta. Dicho al revés, por ahí tienes una gráfica bonita y cada recta tangente la bajas de manera paralela. Como todas son paralelas, al final te queda un campo de rectas. Esa es la magia. Que el campo de rectas vino de tener una función y agarrar sus rectas tangentes y bajarlas. Cuando tú quieres integrar eso, es equivalente a que agarres una condición inicial aquí en la posición inicial que es A y te vayas por la gráfica, montado en la gráfica. Es decir, tienes una curva en el dominio
y te montas en la gráfica. Es como ir evaluando esta F sobre esos puntos. Nomás que aquí hay que tener cuidado porque aquí tienes una infinidad de Fs. ¿Cuál te vas a agarrar? Ahí depende de tu problema. Y al final ves que la distancia entre la posición inicial y la final, es decir, lo que te moviste en la gráfica sobre el conjunto contra dominio, es lo mismo te muevas en la que parte de aquí, de acá o en cualquiera. O sea, tienes un invariante que no depende de dónde empiezas, porque tienes una familia de gráficas paralelas cuyas rectas tangentes son iguales y las mueves acá y te da la misma una forma diferencial. ¿Estamos? Sí. Bueno. Cut Sí. and paste. Entonces, analogías y diferencias. Analogías, bueno. Por ahí, si soy capaz de tener una esotérica gráfica de una función azul, ¿ahora qué sería? Sería una esotérica gráfica de variable compleja. ¿Sale? Esa gráfica de variable compleja tiene sus planos tangentes. ¿Sale? Ahora, pues vamos a trabajar en variable compleja con funciones que sean derivables complejas. Entonces ahí va a haber cierta rigidez. Bueno, tienes una superficie y esos planos, un plano tangente, voy a dibujar uno. Este plano tangente, bueno, aquí es recta tangente, lo bajo y me da esta. Y por aquí tendrías la gráfica. Voy a pintar algo así porque pues, está difícil, ¿va? Pero resulta que en este punto, es el plano tangente a la gráfica, lo bajo y me da este. Ahora, está mal decir lo bajo. ¿Sí ven por qué está mal decir lo bajo? Bajar el plano tangente. Ajá. Porque... Pero es la pura inercia de decir las cosas igual. ¿Por qué está mal decirlo bajo? ¿Eh? Porque el conjunto de los valores ya no es una recta. En una recta, si la pones así como el eje Y, pues para moverte al valor te subes o te bajas. Pero aquí ya es un plano. Pues este punto no necesariamente subiste, o sea, ya no carece de sentido decir subir porque ahora ya es un plano. Bueno, el chiste es que de aquí a acá es un vector. En ese plano es un número complejo y esta la llevas de manera paralela al origen, eso sí se puede. A ver, ¿cómo sería? El análogo sería que aquí en R3, pues el problema es que estamos en una dimensión menos. Pero el análogo es que tú en cada punto aquí pusieras un plano. ¿Y por qué estamos mal? Porque este plano va a intersectar al plano del pizarrón en una recta. Eso es porque así se comporta R3. Pero si estuviéramos en R4, el plano que escogen, que cumple Cauchy-Riemann, intersectaría en un punto. Pero bueno, lo interesante aquí es que tienes tantos puntos en el plano y quieres llevarlos a el que está arriba del mástil, a este punto, y cualquier plano que tengas por ahí lo llevas así de manera paralela, ¿va? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí todas estas, tienes muchas curvas azules, las llevas, todas estas rectas tangentes son paralelas, entonces la copias ahí en el origen, ¿vale? Eso es, es como un proceso que puede ser medio inútil en el sentido de que te la llevas al origen para que veas cuál es y luego la regresas, entonces para que te la lleves, bueno, sí. ¿Sale? Porque al final quieres tu campo de rectitas verdes en todos lados. Bueno, entonces cuando estoy aquí, el análogo al campo de rectitas verdes sería agarrar esta y subirla. Otra vez, no es subirla, llevarla por ese plano de manera paralela.
Bueno, luego, por cada punto de aquí pasa una gráfica paralela y tienes una familia de gráficas que tiene tantos elementos como puntos en el lugar de los valores que son los reales, que iba a ser los complejos. Entonces tienes por cada número complejo una superficie de esas. Esa superficie sería esta. El azul casi no se ve. Digo, también para fines del ¿Este se ve video. mejor? Sí. Sí, avísenme cuando no se vea mucho. Ahí está. ¿Sí se ve mejor? Un poquito. O sea, se ve mejor el verde o el amarillo, pero... Bueno, es que ya lo sé. Bueno, a ver, este se veía mejor. Le pongo ahí con este. Ahí está. Ahí está. Bueno, pues el chiste es que esta va a ser la función. Voy a tener un resultado análogo a este, ¿no? Sí, no, o sea, la gráfica que pasa por los planos paralelos es f de z. F de z. Y ya vimos un ejemplo. ¿Sale? O sea, nada más para que... Y ahorita podemos ver otros. Por ejemplo, en el ejemplo donde vimos, esta función tenía sus planos tangentes y hasta los calculamos. ¿Y esta función quién era? El logaritmo natural de z. Era el logaritmo natural de z. ¿Vale? Y entonces lo que sucede es que hay una igualdad así como esta, y entonces nada más que aquí A y B en lugar de ser reales ya son complejos, pero bueno, lo vuelvo a escribir. Y ahora que hay que tener cuidado porque necesito... Les decía que aquí solamente había una manera de ir de aquí para acá, porque si tú te regresabas, estos rectángulos se volteaban y entonces empezabas a descontar y al final si querías llegar acá, tenías que volver a caminar. Entonces ese como doblez no aporta nada, ¿no? Pero aquí ya tienes más maneras de ir de A a B, que no implica hacerte güey con los dobleces, sino que en serio son diferentes caminos. Y entonces, bueno, aquí sí hay que poner A a B y tienes que dar la curva que une A y B, ¿no? Ok. ¿Vale? Entonces, ya, la notación no me importa, le puedes poner A y B a la gama aquí, como quieran. Ya expliqué que eso es lo... ¿Sale? Y entonces, ¿dónde está la suma de Riemann aquí? Nada más para que vayan... O sea, en la teoría de funciones de variable compleja también hay como una teoría de la suma de Riemann. Y podemos reinterpretar esto, ya no lo voy a ver con área, pero por este es como agarrar, y era lo que hicimos la vez pasada al final, esta curva, si yo la pinto aquí para hacerle un zoom, me agarraba este vector, o sea, este segmento que une estos dos puntos lo agarro así, y lo tengo que multiplicar por un valor de la función acá. Bueno, eso es equivalente a agarrarme este vector en este espacio tangente y evaluarlo en esta forma. Y entonces voy a obtener el análogo a un sumando de estos, pero ya no te va a decir cuánto subes y cuánto bajas, sino que como ya los valores son un R2, te va a dar una flecha en el plano. Y va a ser lo mismo. Aquí te vas a una flecha en el plano, pero ahora ya anclado acá, tendrías como una línea inclinada ahí que tendrías que ver en 4 dimensiones. Acá vas acá, y ya en esta fibra de acá, agarras la paralela a donde llegaste. Y entonces el análogo, a ver, aquí no la pinté en esta ocasión, pero un paso intermedio es ir así, 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 y creo que sí lo pinté, pero ya quedó borrado después, que era la poligonal. Sí, la que todavía no tiene una partición. Ajá. Y entonces hay una poligonal ahora, pero estás en R4. Y esa poligonal es evaluar este vector en la forma anclada aquí. Y entonces, ¿qué pasa? Pues así, conforme tú caminas aquí tú irías caminando de arriba abajo, y ahora, conforme tú caminas ahí,
como la forma ya es compleja, te mueves en un plano, entonces te daría una línea, y a donde llegas, te agarras ahora la rebanada ahí que es paralela en el punto donde llegas, y entonces, a ver, esto es en R4, tendrías una poligonal en R4, y esa poligonal, fíjense, o sea, es que esto no lo dije, pero esta poligonal, si yo la proyecto acá, me da un movimiento tal que si agarro dos de estos, de aquí a acá voy con un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, con una velocidad constante. ¿Sale? Y ese es el chiste, o sea, esa es la idea genial de Newton y de Leibniz, ¿no? O sea, esos cuates te dirían, voy a agarrarme de la fórmula de la secundaria, ¿sale? Y lo que están haciendo es usar la fórmula de la secundaria por intervalos de tiempo cada vez más pequeños. Entonces aquí tienes un movimiento bizarro. ¿Por qué bizarro? Porque de aquí a acá vas a una velocidad constante y luego de aquí a acá vas a otra velocidad que ya brincó súbitamente, porque aquí cambió. ¿Sale? Sí, bueno, vas a una velocidad constante en un instante de tiempo, ¿no? Entonces, Un intervalo. ajá. Y el chiste es que ese no es el movimiento real, pero conforme más le pones aquí intervalos, Se va acercando más al real. se va acercando más al real, y en el límite es llevar la fórmula de la secundaria a que sea el sustento de cálculo diferencial integral. ¿Va? Sí. ¿Qué le vamos a hacer para que vean que es importante esa fórmula? Bueno, este paso también está en R4, nada más que vas a tener una poligonal que te mueves en estos vectores aquí así, ¿sale? Y yo me muevo de aquí a acá, luego me muevo de aquí a acá, pero al mismo tiempo cuando yo me muevo de aquí a acá, tengo, a ver, fíjate, olvídate de todo el plano adicional, nada más me muevo en esa recta. ¿Qué gano con eso? Que pierdo una dimensión. Y entonces atravieso aquí como si fuera un pan Bimbo, unos planos. Y entonces ahora tengo muchas posibilidades porque tengo yo que escoger, agarro el plano final, pinto un vector y la recta sería la que une este con este. Y ese sería un pedacito de la poligonal, pero la estoy viendo en 3 dimensiones. ¿Sale? Cuando yo hago el cambio de línea en R4, yo el único pedazo que veía era lo que estaba arriba de este. Ya cuando hago el cambio de línea ya perdí con mi manera de visualizar las cosas, porque cuando hago esto ya necesito mi otra dimensión del plano donde me estoy moviendo y ya no doy. Pero bueno, el chiste es esto, ¿no? Que en cada uno de estos tengo una línea así. Si estuviera en R4 pues tendría ahí una poligonal. Esa poligonal, si yo la proyecto acá, me da un nuevo movimiento bizarro, que esta era una poligonal, de hecho, no más que pinche poligonal está en la recta, pero ahora sí me da una poligonal acá. Bueno, ya, imagínense una poligonal. ¿Sale? Al final hacen lo mismo y al final obtienen una curva que cada vez va siendo más suave. Y aquí viene ya lo clave. Si tú metes muchos de estos, esta se suaviza, pero al final esta curva estuvo en una de estas gráficas. Entonces al final, toda la curva suave al final vive en una de estas, en la que pasaba por esta condición inicial. Entonces tú ibas montado en esa gráfica. Si me entendieron esa idea, esa es la idea que ando persiguiendo desde hace varias clases. Sí, no, o sea, pero en este caso, o sea, tu partición, o sea, ahí tenías intervalos, ¿no? Ajá. Ahí tienes, o sea, tienes un conjunto de puntos sobre la curva, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasa? Después metes un punto medio, punto medio, punto medio, punto medio. Y luego, así como aquí, podías interpretar punto medio, punto medio, punto medio, punto medio. Y entonces aquí, estos van ahora de aquí a acá y luego de aquí a acá. Es una poligonal que se parece más a la curva. Y más y más y más y al final. O sea, aquí hay un límite que ya no estoy apuntando porque no es... O sea, no es la intención ver una construcción de la integral
haciendo énfasis en las sumas superiores y cuando el número de sumandos tiende a infinito, y qué pasa si no son todos del mismo tamaño, y qué pasa si el punto lo agarro acá o acá o acá, o es el del principio. Hay una teoría que te dice que todo se porta bien y que si la función es bonita convergen, no importa. Bueno, eso lo vamos a dar por hecho, y estoy yo agarrándome aquí, pues bien, el del principio. La altura de acá, la altura de acá, la altura de acá. Y tu pregunta está buena porque aquí a nadie le causa bronca porque estos caen encima del mundo de integración, pero aquí el mundo de integración ya es una curva en el plano. Una curva. Y es la misma historia del plano tangente. El plano tangente, cuando una curva la enderezas y la vuelves recta, entonces todos los planos tangentes van y se funden ahí. Y entonces aquí es la misma historia en el sentido de que estas que aproximan, si esto está en una recta, las que aproximan estarían montadas en ese pedazo. Y no te das cuenta de este fenómeno que ahora sí te das cuenta. ¿Va? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, a ver, voy a repasar la idea. La idea final es hacer la integral compleja. ¿Sale? Por ahí se agarran algún libro y les dan, integra un f de z, una fórmula, y luego de z. Bueno, esta cosa la pueden interpretar como, tienes un valor para cada z, y ese valor me va a dar cierta inclinación de esta forma, que es la de z. Hasta ahí, 1. 2. Si esta es especial, en el sentido de que son los planos tangentes de otra función de variable compleja, eso quiere decir que existe una primitiva que al derivarla me da esto. En este caso, por ejemplo, era esta, y aquí quedaba, por ejemplo, la integral de a b, ¿vale? Si tienes esa función cuyos planos tangentes coinciden, si los llevas al origen de cada uno de estos, tienes por ahí una superficie F, los llevas al origen y coinciden con esta que te están dando, entonces la interpretación geométrica de hacer la integral es, agárrate tu punto A, ¿sale? Y, por ejemplo, esta f puede tener un cierto valor en a. Agárrate ese. Y a la hora de integrar, te vas a ir moviendo sobre la gráfica de la primitiva desde el punto A hasta un punto B. Y lo que va a suceder es como si tú fueras evaluando sobre la curva, y como ya sabes cuál es la gráfica, pues te daría una curva, ¿vale? Y está mal decir arriba, porque ahora ya no es arriba. Arriba sería acá, sino sería una curva de evaluar en la curva en el dominio en la función primitiva. Y entonces, si tú pudieras ver las cosas en R4, ¿quién es la integral? La integral, tienes una gráfica, por ejemplo aquí sería la gráfica de la logaritmo, ¿va? Y entonces abajo tú te mueves en la curva. ¿Quién va a hacer la integral? Evalúas esos puntos en la gráfica de la primitiva y caminas en la gráfica. Entonces al final tienes un punto en R4 y otro punto en R4, los proyectas al conjunto de los valores y obtienes esto. Y esa es la integral. ¿Qué tanto caminaste en el conjunto de los valores? Más o menos. Aquí, por ejemplo, era esto, ¿no? Y ahora es chistoso, bueno, esta integral es especial, ¿eh?
Esa integral es especial y la vamos a ir viendo aparte algunas cosas, pero vimos que si te agarrabas A, podrías agarrar A y B, ¿no? Haces esta integral y te da un número complejo. A ver, vamos a hacer el repaso. A ver. Lo voy a pintar como habitualmente lo pintábamos, entonces déjenlo pinto aquí. Esa es la imagen, ¿no? Estoy aquí, quiero integrar eso. Sí. ¿Sale? Pero la idea que te dice, la idea es, tú quieres hacer la integral en este arco de esta función, pero tú sabes que hay otra función cuyos planos tangentes te dan esta distribución de planos que es una uniforma compleja. Te paras en un punto en el dominio y por ahí tienes la gráfica de la función primitiva. Su plano tangente es el mismo si tú lo llevas al origen. Esa es la magia. Bueno, pues ¿qué pasa? Que los planos tangentes del logaritmo son 1 entre z, lo calculamos, ahí está en la clase, ¿va? Y entonces, la idea es, ¿quieres calcular la integral de aquí a acá? Bueno, pues evalúa este pedacito en la gráfica de la primitiva. Y entonces, aquí acuérdense, la exponencial mandaba rectas horizontales en rayos y rectas verticales en círculos. Entonces, como yo estoy queriendo integrar en un pedazo de un círculo, si yo me quiero mover en la primitiva va a ser la que va de acá para acá. Entonces, dependiendo del radio de este círculo, yo me voy a ir moviendo en una recta vertical. Si el círculo fuera unitario, como lo pusimos, me voy moviendo en este. ¿Sale? Y ahora aquí viene así como otra cosa que ya dijimos acá. No importa de dónde partas. Nosotros dijimos, a ver, A, ¿no? El A, E a la 0, aquí, si este es el círculo unitario, este es el 1, entonces estoy aquí. ¿Sale? Pero yo hubiera podido empezar en otro lado, ¿eh? Ahora, empiezo aquí, yo voy de aquí a acá, entonces aquí agarro, hay un punto que cuando empiezo a subir aquí le pega a B, entonces ahí está. ¿Cuánto va a valer la integral de aquí a acá? Pues esto que subí, pero aquí ya estoy en el plano del contradominio. O sea, ni siquiera estoy viendo la gráfica en R4. La gráfica en R4 tendrías que ver este pedazo de círculo y luego arriba te vas moviendo en la gráfica. Pues es como aquí, ¿no? Cuando estás en el plano, como que te mueves al mismo tiempo y dejas una sombra aquí y una sombra acá. Entonces, cuando tú te mueves de aquí a acá, te agarras un pedacito de círculo, estás en una superficie que sea la gráfica del logaritmo y empiezas a moverte en una de esas. Ahora, lo importante es que si tú te mueves, empiezas a moverte en otra, va a ser la misma idea de acá, ¿eh? O sea, lo que te mueves al final va a ser lo mismo. ¿Va? ¿Estamos? Bueno, y entonces aquí, si lo hacías tender a era equivalente a irte al punto donde le dabas una vuelta ya. A ver, de aquí a acá ibas con la exponencial y de aquí a acá sería la inversa, que sería el logaritmo. Entonces empiezas aquí y al final pues llegas a 2pi cuando haces esto. Entonces, cuando te montas en la gráfica, vas a ir caminando por la gráfica. Por cierto, cuando yo me voy así, solo me muevo en el eje imaginario. O sea, no iría tan chueco el movimiento. Solo te mueves en el eje imaginario y al final es 2pi. Entonces, la integral al final de esto a lo largo de este círculo
pi. 2pi. ¿Sale? ¿Sí estamos? Sí, porque... Y ahora, ¿por qué importa la...? O sea, aquí no es... A ver, en esta función queda patente que no es como en cálculo, que solo depende de estos puntos, depende de la recta, perdón, de la curva. Porque, ¿qué hubiera pasado si yo me agarro una curva que empieza en A y hace algo así? O sea, ambas son curvas que empiezan y terminan en A. Pero una... se regresa, o sea, sería... O sea, como que una está chiquita y la otra, o sea, aquí el punto que hay que reflexionar es que aquí le das una vuelta al cero con una curva y con la otra no. Y entonces, a ver, ¿qué esperan de esta? ¿Cuánto creen que valga esto? Pues te vas a mover con una, hagan el análisis con la gráfica, te vas a mover con una curva pequeña y en la gráfica pues te vas a mover ahí cerquita, pero tienes que regresar al mismo punto. Y aquí este fenómeno tiene que ver con el hecho de que la gráfica del logaritmo hace un relajo. Es multivaluada porque aquí cada vez que yo iba haciendo esto, le daba una vuelta al círculo. Entonces es como si fuera subiendo. A ver, pongan atención a lo que les voy a decir. Yo no puedo ver la gráfica de regreso, porque la gráfica de regreso te manda el plano y te lo manda el plano. Pero si yo hago la trampa de que en este círculo la imagen solo se mueve en esta recta, pues algo puedo ver. Porque le pongo a un círculo la dirección de la recta, por ejemplo, una recta para arriba, y entonces pues lo que está sucediendo es que la gráfica sobre el círculo, con esa simplificación, empieza, ¿en qué punto quieren que empiece este que sea el 1? Y entonces aquí tendrían, y después de una vuelta, pasas por 2pi, ¿sale? Y después de otra vuelta pasas por 2pi. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que algo análogo tiene que ver con esta figura, la gráfica del logaritmo. Si yo la veo en este círculo, pues a es una cosa que conviene sacudirse el concepto de función. El concepto de función, a uno le asignas uno. Aquí ya que te valga y a uno le puedes asignar muchos. Entonces, no, sí, tienes una infinidad. Ajá. No, y hay cosas peores. Miren, si da tiempo, hay cosas peores que en una fórmula no se ve, pero estaban indicadas. Cuando agarran una potencia de variable compleja, en donde el exponente sea un número complejo arbitrario, pasan cosas que pueden estar peores. ¿Qué sería peor que esto? Pues aquí te vas enredando de manera bonita. Peor que esto es un problema que ya les había dicho. Por ejemplo, en un toro, a ver, agarren un toro y ponen una curva. A ver, un toro lo pueden ver así. Entonces, si pintas esta, cuando doblas el toro así y luego así, entonces esta les da una curva que se enredan una vez, sí, y luego se enredan una vez, pero es cerrada. ¿Sale? Bueno, resulta ser que el toro lo puedes ver como el cociente de R2, como si fuera un mosaico. R2 módulo un grupo de traslaciones enteras en 2 dimensiones. O sea, eso como lo ves, tienes R2 y primero haces un tapete así y les queda un cilindro y luego el cilindro, bueno, haces como el cociente del otro y te queda el toro. Bueno, el chiste es que, a ver, les va la idea, le piensan. Si yo agarro ahora la que va de aquí a acá, pero aquí llegas con pendiente en medio, aquí caminas 2, y después te cierras, ¿no? Porque te cerrarías acá. Y entonces sería una curva en el toro que
das 2 vueltas acá y una acá y se cierra. Bueno, si el cociente, o sea, puedes definir este entre este como una especie de pendiente, o al revés, o sea, puedes hacerlo con los que están abajo del 1 o al revés, ¿sale? El chiste es que si da racional o no. Si da racional, vas a tener una curva en el toro que le das P vueltas y luego Q así y cierra. Pero si te agarras aquí una pendiente, por ejemplo, voy a agarrar un número menor que 1, pues 1 entre 3. 1 entre E, por ejemplo, o 1 entre pi. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues tienes que recorrer más para llegar al mismo. No. O sea, Nunca se va a cerrar esa curva. Porque justo tu idea es, no? Suponte que recorriste un chingo. Ajá. Y otro tanto de chingo para arriba y llegaste a este. Ajá. Pues la pendiente, estarías probando que la pendiente es ese chingo, bueno, este chingo entre el otro chingo. Y sería racional, pero no es racional. Ah. Sí, pero pues estamos diciendo que nunca va a llegar aunque recorras muy... Es que... O sea, tendría una curva en el toro que das una infinidad de vueltas así y una infinidad de vueltas así y nunca se cierra. Es algo análogo con curvas. A ver, pongan atención. Tenían su recta y les decían, van a ser como el artista ese que pinta ahí en la tele. Agarran su pincel con blanco y van a pintar los números racionales. ¿Sale? Y empiezan. Y al final, bueno, que es al final, ¿no? Pero suponte que los estás pintando y de repente dices, no, ya pintó toda la recta, pero no es cierto, ¿no? Pues aquí vas a tener una curva que va a pasar por el toro. A ver, imagínense esto que les voy a decir. Yo me puedo agarrar solo uno de estos y puedo imaginarme el toro así. Este es el mismo que este es el mismo que este. Y entonces, esta saldría por aquí y luego continuaría por acá y luego así y luego así y luego así y luego así y luego así. Si la pendiente es irracional, ahí estás. O sea, si tú haces un corte, si tú haces un corte aquí, lo que vas pintando de blanco sería algo análogo a lo que vas haciendo cuando vas pintando los... Bueno, al final se va a hacer esa curva como que ya dices, no manches, ya todo está blanco, pero no está todo blanco. Entonces aquí lo que les digo es que sí puede haber todavía cosas peores que esto. Y lo peor es que traigan una curva que se vuelva, que empiece a ser algo como eso. Bueno, y eso se puede lograr con los... O sea, a ver, esto no hemos explorado demasiado. Puedes tener Z entonces, ¿qué pasa? Fíjense, solo hemos dicho algunas cosas de Z a los exponentes naturales. ¿Sale? Bueno, eso queda pendiente. Ahorita, es que si me voy para allá, ahorita ya regreso acá. Entonces, de cierta manera tiene sentido decir que este es azul. Porque de cierta manera estoy viendo un pedazo de la gráfica de esta primitiva. Entonces, ¿qué es hacer la integral? Ahí está, mira. Sí, ese sería el integral, ¿no? O sea, ¿Sale? Por ejemplo, si cambias de curva, entonces la trayectoria va a ser... O sea, si el círculo es más chiquito, pues vas a dar más vueltas, ¿no? Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque este es un pedazo de la gráfica. Sí, o sea, como que un periodo es una vuelta, ¿no? Ajá. O sea, Ajá.
si tu círculo es más chico, pues vas a empezar a dar más vueltas, ¿no? No, pero hay que tener cuidado porque esta vuelta es culpa de una vuelta en el grande. Ajá. A ver, voy a hacer otra trampa a ver si les gusta. O sea, por ejemplo, si yo agarro una recta que está acá, ¿sale? Entonces, esto se mapeaba en un círculo más grande. ¿Sí o no? No. O sea, si Estoy en la exponencial. Si me agarro una recta vertical, las imágenes de las rectas verticales eran círculos con centro en el origen. Ajá. O sea, nada más como que recorre estos puntos iniciales, ¿no? Ajá, sí, pero lo que quiero hacer es que, o sea, el argumento para mocharme una dimensión era pues agarrarte el eje imaginario. Cuando yo me voy para acá ya no es el eje imaginario, pero de todas maneras, esta recta es como la imaginaria en el sentido de que las imágenes, a ver, suponte que me voy para acá al 1. Entonces, en lugar de estar en el círculo unitario, estoy en el círculo de radio E, que estaría por acá. ¿Sale? Y entonces yo podría hacer un análogo, algo simplificador, decir, oye, mira, imagínate que aquí vas a querer hacer la integral en esto. ¿Vale? Bueno. Vas a hacer el producto de ese círculo con esta recta, que ya no va a ser el eje imaginario, pero sigue siendo una recta. Entonces, te va a quedar algo parecido, nada más que en un círculo más grande. Uh-huh. Bueno, ahí va la trampa para construir algo que ya sabían. La trampa es, conforme voy agarrando esta recta para allá, yo voy obteniendo gráficas distintas. ¿Sí? En donde el círculo va creciendo. Bueno, tengo rebanadas de 3 dimensiones formadas por estos círculos aquí y por la recta de donde vienen. Entonces tengo el círculo, tengo un cilindro. ¿Vale? Ahora, pongan atención en esta trampa. ¿Este círculo crece aquí abajo? Pues sí, estoy en el dominio. Y la recta aquí va creciendo, pero se va moviendo. Si tú olvidas que se va moviendo, es decir, tú dices, no me importa que se vaya yendo lejos, voy a tomar todas estas rectas como si estuvieran en la misma recta. Entonces aquí yo podría ver todas estas, están haciendo una proyección, de cierta manera, cuando se les olvida esta, qué tan más para allá está, y las ponen todas aquí, les queda algo como lo que ya habíamos visto, que era la gráfica de la función teta de las coordenadas polares. ¿Se acuerdan cómo era esa gráfica? Era una gráfica que tenía escalones horizontales y imagínate que ese escalón iba subiendo. O sea, sí. O sea, bueno, ya está difícil, pero así. Sí, no, ¿sí? Sí, pero sí me acuerdo cuál. ¿Vale? Ajá. Bueno, no es exactamente lo mismo, pero si se imaginan esa superficie y aquí yo les pinto una curvita así, algo análogo va a pasar en las 4 dimensiones a lo que aquí estaría pasando. A ver, esto es algo que sacamos de la función logaritmo haciendo una trampa y es olvidándote de esta distancia. Es como si todas estas rectas las hicieras hacia acá. O sea, como si proyectaras y te olvidaras de la parte real. ¿Sale? Bueno, si haces eso, a ver, imagínate que ves la escalera. Aquí empieza la escalera y traes tu escalón. A ver, ¿no tienen un pedazo de algo que sea más grande? Bueno, ahí está tu escalón. O sea, ese escalón acaba en el origen y empiezas así y vas subiendo hacia arriba. Pintas cerca del origen un circulito
Y si te pones a subir en esa gráfica, subes y bajas y llegas al mismo punto. ¿Sí me entendieron? O sea, a ver. Cerquita de este punto, de hecho hay un plano tangente. ¿Cuál sería el plano tangente? A ver, vamos a intentar. Aquí traigo un escalón. ¿Sí me entienden eso de los escalones? Más o menos. O sea, A ver, función. a ver, sí. Función teta. O sea, ¿cuál es la regla de asociación de esa función? Función teta. De las coordenadas polares. O sea, que le das unas coordenadas y te da el ángulo. Exacto. Ah, ok. Entonces, aquí es ángulo cero. Ok, sí. Y, por ejemplo, aquí estarías en ángulo. Pues pi, ¿no? No. Pi medios. Pi medios. Sí. Pero entonces ese pi medio sería esta altura. Y entonces ahí tendrías un escalón en esta dirección. Y por eso les digo que el escalón es como una recta. A ver, imagínense que aquí, a ver si este es el origen, aquí es como si tuviera una recta que va a ir girando, pero al mismo tiempo va a ir subiendo sobre el origen. Es como una escalera de caracol, ¿sale? Y entonces aquí lo Sí. que subiste, Pero una hélice, ¿no? sí, nomás que las escaleras de caracol, bueno, hay muchas que no llegan al eje de giro, y cuando llegan, pues algo raro pasa ahí, como todos los escalones se enciman ahí, ¿qué es lo que va a pasar aquí, no? O sea, aquí un escalón que vaya intermedio aquí, sería un rayo que va por allá, este rayo iría por aquí, y luego aquí tendrías acá, y luego uno para acá. Bueno, esta es tu escalera. Bueno, aquí en este punto no se ve, pero suponte que en lugar de agarraste y te agarras un circulito así, este circulito se subiría en algo cercano a este escalón, y después de que haces la cosa arriba, regresas al mismo punto donde empezaste. Cosa que no pasa aquí. Aquí cuando das la vuelta, como la exponencial y el logaritmo, esta gráfica azul, Se cancelan. no, ya es un desmadre. Entonces aquí, empiezas aquí, y al final llegas acá, pero aquí sí avanzaste. Y por eso ahí no da cero. Y en esa sí va a dar cero. Y en ¿no? esa sí va a dar cero. Y si tú agarras una que haga esto 2 veces, ¿cuánto da? 4pi, ¿no? Exacto. Es así como ir de pisos en pisos. Un piso, 2 pisos. O sea, ¿y cómo indicas en la integral que va a dar la vuelta 2 veces? Hay un concepto que no hemos visto, pero que podemos presentarles, que se llama número de enredamiento, o en el libro lo llaman winding number. ¿Y también lo tienes que escribir en la integral o La manera de describirlo sencilla es, imagínate que sacas a pasear a tu perro ok? y el cero es un poste. Entonces el perro va y hace un relajo y al final se enreda en el poste el collar queda del perro amarrado. o no. Entonces, por ejemplo, si el poste es el origen y el perro está aquí y al final hace esto el perro, pues al final no se enredó nada, pero si el perro hace esto, entonces ahí sí se enredó. Y el winding number es 1. Y puede hacer esto. Y el winding number es 2. Entonces, si tú integras la función 1 entre z de z en una curva cerrada que tenga winding number fulano alrededor del origen, el winding number se refleja en el número de pisos que vas a subir. Y la integral va a ser el winding number por 2pi. Y si te agarras una función cuyo winding number tiene 0, como esta, Ah, ok, ajá. la integral es 0. Aquí no lo indicamos, pero el winning number sería 1, ¿no? En la integral. Sí, 1, y si le cambias la manera de recorrer es -1. Ok.
recorres el círculo menos un veces. Eso es lo Ajá. que estamos diciendo, ¿no? Ajá. Si abusamos del término. Ajá. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Qué hora es? Falta media hora. Son 7:30. Bueno, lo decía porque los veo así medio... ¿Sí aguantan? Sí, o sea, yo ando medio cansado, pero... Bueno. Pero... Nada más el repaso en lo que salió y regresó. Decíamos que hay un concepto que se llama winning number, que intuitivamente, a ver, es que lo puedes definir muy formalmente y nos lleva a una clase. Intuitivamente es como si tuvieras un perro que va a pasear y lo amarras en un poste, el poste es el origen. Entonces, el perro describe una curva y al final acaba en la posición final. Y entonces se enreda en el poste el collar o no. Y entonces, por ejemplo, si el perro empieza a caminar aquí y acaba acá, pues al final se enredó el collar. Bueno, a ver, imagínense un collar de esos que... A ver, imagínense un collar de esos que la apachurras y trata de retraerse. Yo nada más tengo una duda. ¿Con cerrada te refieres a cerrada topológicamente hablando? Pues una curva cerrada te la podrías imaginar como un mapeo bonito, no me vayan a salir con una curva de esas que llenan el plano. Es un mapeo del círculo en el plano. Ajá. ¿Sale? O sea, bonita, que no sea de esas que te dicen, mira, esto de dimensión 1 te llenó todo el plano. No, o sea, una curva en serio bonita, del círculo, una suave, Sí. ¿vale? ¿Estamos? Bueno, entonces, esto, por ejemplo, el perro se puede mover así, empieza en este punto y hace esto. ¿Sale? Y si el poste, el origen está ahí, pues entonces el winning number ya se enredó 2 veces. ¿Sale? O sea, aquí hay que pintar un postecito hipotético. Ese postecito hipotético sería el origen. ¿Sale? Y aquí. Y por ejemplo, si pones el origen y el perro empieza a moverse y hace así. Y por ejemplo, ese... No se enredó, ¿no? Es más, si se imaginan uno de esos collares que les así, se hacen chiquitos, pues aquí todo se colapsa en un puntito por ahí, pero aquí no, o sea, aquí tú le haces así y se atora ahí, ¿no? Y si das 2 veces, pues también se atora, pero se atora como doble. Miren, si les gusta la topología, hay aquí un concepto topológico que puede estar atrás presente. Ese concepto topológico se llama grupo fundamental del círculo. Okay. ¿Vale? Que son clases de homotopía de mapeos del círculo en el círculo. Que acá para los cuates lo que quiere decir es que si tuvieras el mapeo como su gráfica, sería, a ver, supónganse que todas, o sea, es que en el grupo fundamental hay un punto marcado, supónganse que todas pasan por aquí, pero por ejemplo, puede ser esta, que es como si fuera un mapeo constante, ¿sale? Esa no la voy a poder deformar en esta. Esta, cuando yo doy la vuelta así, se enreda una vez así. Y ya lo habíamos dicho en algún momento, yo me acuerdo. ¿Sale? Es más, si quieren lo pueden sentir haciéndole un corte al toro. Si le hacen un corte al toro, por ejemplo, así, les queda algo así. Y una de las curvas es esta. Y la otra de las curvas podría ser
tu vuelta así. Eso ya lo habíamos ¿Sale? discutido en su momento. ¿Va? Y entonces no puedes deformar una en la otra porque, o sea, imagínate que te pones de necio y esta la empiezas a deformar así. ¿Sale? Si vas a hacer, o sea, como que vas a tener la sensación de que sí vas logrando encimarlas, pero al final esta le daba una vuelta a este círculo. Entonces al final llegas hasta acá y esa vuelta no la deshiciste, ¿no? O sea, como que la concentras en el último punto. Entonces ya, o sea, para de veras ir esta que no se enreda, la otra quedaría así. A ver, con ese argumento. O sea, todo esto lo encimaste, pero al final te queda esa. Pues tendrías que cortar, no se puede. ¿Sale? Y si tuvieras dos vueltas en lugar de una, tampoco la puedes deformar en la que nomás tiene uno, ni en la que no tiene. Y si tienes una que vaya enredándose al revés, tampoco. Bueno, entonces el chiste es que esto ¿Cómo? O sea, son los enteros. Y quien te dice qué número, a ver, si te dicen cuál es el conjunto de clases de mapeos que sí puedes deformar uno en el otro, y entonces te dice el número de veces que te enredas así es el que te va a decir. Si te agarras dos que se enredan dos veces, por ejemplo, esta que se enreda una vez, yo podría deformarla tantito así, miren, cerquita, ¿no? Pues esa sí la puedes deformar en la otra. O esta de acá le podrías hacer así, ¿no? Pues esa también la puedes deformar en la que es constante. ¿Sale? Entonces, al final, hay muchas, o sea, tienes una infinidad de dimensión infinita de mapeos de funciones del círculo en el círculo, y lo que quieres hacer es al final empaquetarlas dependiendo de a cuál de estas puedes deformarlas. ¿Y qué va a resultar? Que hay unas funciones muestra, que por cierto, si te enredas en un sentido, serían estas. Y ahí ya cubres el 1, el 2, falta el 0, que sería la constante, y si las reflejas, obtienes ya todas. Bueno, el winding number puede tener que ver con esto. Tienes un mapeo del círculo en R2, ¿sale? Y lo que va a suceder es que estas las puedes deformar en el círculo unitario, por ejemplo. A ver si me entendieron eso, que la pueden deformar en el círculo unitario. O sea, a ti te interesa medir si se enredan respecto del origen, ¿no? Entonces esta la puedes llevar, suponte que el círculo unitario es este, y entonces aquí como que lo vas inflando y al final puedes obtener una doble, ¿no? Entonces originalmente este mapeo no es del círculo en el círculo, estos son mapeos del círculo en el círculo. Pero uno de estos, dependiendo de cómo sea el winding number, pues se va a ir en uno correspondiente aquí. Y el winding number pues va a tener el mismo conteo. ¿Sale? ¿Sí? ¿Me agarran la onda? O sea, como que si usan una deformación radial, pueden llegar de una de estas a una del círculo en el círculo. Bueno, y lo que va a suceder aquí es que estas curvas cerradas en donde vas a integrar, pues depende qué tanto se enreden del origen, sobre todo cuando las vas a integrar acá. ¿Va? ¿Sí, más o menos? Ahora, ya están más o menos en cierto nivel, espero, de ideas para dejarles una pregunta. ¿Será culpa o no será culpa? 1 entre z en el 0 se hace feo. Y mi pregunta es, ¿será culpa de que 1 entre z se hace feo en el 0 por culpa del 0 que estás dividiendo por ahí entre 0? ¿Qué pasa si hacen esto? ¿Z cuadrada? Ajá. Ah,
Tampoco. ¿Tampoco qué? O sea, tampoco está definido en el cero. Ajá, pero ¿cuánto creen que del integral? Debería de integrar. em, 4pi menos 4pi al cuadrado. Estás haciendo una trampísima. Te estás montando Ajá. en la función primitiva de esta. Sí. Pero esa, si la derivas, no te da esto. No. Ah, pues. Mira, si se ponen, ahí les va, esto, si se les ocurre, platíquenlo y lo tomaremos en cuenta. Hay una fórmula esotérica que les dice cuál es la primitiva de las funciones que son potencia de x cuando el exponente es entero. ¿Cómo va? Ah, pues es le sumas 1 al exponente. Eso. La integral, a ver, no le voy a poner porque esa es fórmula de primitiva y no nos importa el índice. ¿La integral de quién? X a la N de x. Ujú. Ujú. Pues eso desde prepa nos vienen diciendo que es x a la n entre n más 1 entre n más 1, ¿no? Cuando n es distinto de... Sí, ¿no? ¿Eso dije? Es que a lo mejor tuve un lapsus, así. Ajá. Vale, Más tu constante, ¿no? sale. Porque pues tienes una familia, ¿no? Bueno, lo que quiero que interpreten es esto. De hecho, esa fórmula, vale si le cambian la n Por z. por alfa. Número real. Ajá. Ajá. ¿Sale? Bueno, esto déjenlo al final. ¿Valdrá para los complejos? Bueno, eso ya es muy al final. Ajá. ¿Sale? Sí. Pero bueno, si quieren verse tan lejos como quieran. La primera es, si ustedes hacen un análisis aquí para n entero, n aquí, ¿sale? Sí. Pueden decir algo combinando todo esto. ¿Sí o no? Luego, Pues, ajá. lo dicen. Luego, ¿qué pasa cuando haces esto? Pero cuando haces esto, pues tú ya puedes tomar el límite. ¿Dónde está prohibido aquí la cosa? ¿Qué te dicen? ¿Reglas si haces? Pues que esta fórmula no se vale en un caso. ¿Cuál? Y este es este. Claro, sí. Y entonces es el único caso aparte. Entonces ahí algo raro está pasando. Interprétenlo. Y antes de irnos. A ver, ¿quién sería si lo hacen para este? Sería x igual a... Sí, o sea, es que sí se... Ok, entonces la n sería menos 2. Y el menos 2 más 1 Sí. te da menos 1. Y menos 2 más 1. ¿Sale? ¿Y eso sí es cierto? Espera. Aguanten la carne. Sí va a ser cierto. ¿Sí? Sí. O sea, y entonces se vale para cuando... Sí, pero a ver, vamos a revisar tu resultado al que habías llegado. Ah, no, yo... No, sí. A ver, interpreten. Ajá. Con la idea que les dije, se imaginan esta gráfica en C2. ¿Qué es integrar? Pues sumar, ¿no? No, yo estoy en la conclusión final. Integrar es móntense en la gráfica
Bueno. sobre los valores, pero entonces lo que tienes que ver es, quieres hacer la integral en el círculo unitario. ¿Cuáles son los valores? Bueno, pues 1 entre z manda el círculo ¿en quién? En el círculo a ese, ¿no? O sea, la neta el menos ni va a importar tanto, pero a ver, tengo el círculo. Bueno, es que ya nos vamos a ir, ya ahorita no voy a borrar, a ver. El círculo, y aquí voy a poner menos 1 entre z. Bueno, pues es que estoy en círculo unitario, entonces si el número es unitario, el 1 entre el número está en el unitario. Y acuérdense que si yo empezaba con el círculo así, 1 entre z iba así. Y además, pues si le pongo el menos, en lugar de empezar aquí, ahora empiezo acá. Y si yo empezaba para abajo, ahora voy a empezar para arriba, pero no importa. Bueno, entonces este güey, pinto este otro círculo. Y entonces este güey empezaría de este lado, ¿no? O sea, el 1 entre z empezaría así. Y si le multiplico el menos es... ¿Sí o no? O sea, porque el menos te rota 180, ¿no? Entonces aquí, a ver, el chiste es que la imagen, este güey empieza aquí, sale y su imagen va a hacer esto. ¿Vale? Bueno, pero no me va a importar porque lo que importa es que cuando yo me muevo aquí, en la gráfica hice esto. ¿Cuánto vale la integral? Menos 2. ¿Cuánto? 0. ¿Cero? A ver, empiezo aquí. O sea, fíjate, me interesa un vector que vaya del punto inicial al punto final de la proyección de lo que pasa en la gráfica. Y cuando yo me estoy moviendo en el círculo, lo que les estoy diciendo es que esta es ya la proyección de los valores. Y entonces, este cuate, el inverso es así. Si lo multiplico por menos, nada más empiezo aquí. Entonces ahora sería así, pero el punto inicial y el punto final es el mismo. Entonces este vector que ando persiguiendo se hace 0. La integral es 0. Ok, no, sí. 0. Y ahora, ¿qué pasa? A ver, ya. Lo hice porque salió esta como ejemplo. ¿Qué pasa si quieres hacer para... A ver, lo hice para el menos 2. Si lo hago para el menos 3. ¿Qué es lo que está haciendo que haga 0? A ver, pon atención. La imagen bajo esta familia de funciones, bueno, aquí sí cambian de la x por la z, con todas las consecuencias que ya saben. Y entonces lo que tienen que hacer es, ¿cuál es la imagen del círculo unitario con esa familia de funciones? Entonces, si se van de menos 2 a menos 3, ¿sale? Entonces, voy a acabar con algo que va a tener que ver con 1 entre z cuadrada y un coeficiente. Ese coeficiente nomás te va a ser grande o chico, eso lo tienen que pensar para cuando cambian por este y toman el límite, bueno, en fin. Pero va a ser un círculo. Porque, por ejemplo, 1 entre z cuadrada, lo único que va a pasar es que vas a tener un círculo que se enreda 2 veces. Entonces, a ver, aquí el resultado fuerte sería la imagen bajo las funciones azules que van a resultar de esa fórmula, que son las primitivas del círculo, son círculos que comienzan y finalizan en el mismo punto. Ahora, este número, pues hay que tomarlo en cuenta. Nomás tienen que decir qué pasa. En este caso, n sería negativo
¿Sale? Y bueno, al final ese radio, pues tienen que interpretar qué va a pasar con ese radio. Pero va a ser un círculo. ¿Sale? Por ejemplo, a ver, si quieren lo hacemos para el 3. Si quieren hacerlo con este igual a menos 3, aquí es menos 3 más 1. Menos 2. Menos 2. Pero entonces ahí te da, en lugar de un menos un medio. Y entonces, eso te dice que el círculo, o sea, porque si tú haces 1 entre z al cuadrado, vas a tener que el círculo unitario se va en el círculo unitario. Y cuando lo multiplicas por ese menos un medio, ya lo hiciste chiquito. Pero eso no importa, el chiste es que es un círculo. Entonces la integral va a ser 0. Y si se van, a ver, ahora váyanse a las potencias. Si se van a potencias positivas, pues ya se lo sabían, ¿no? ¿Por qué? A ver, supónganse que quieran hacer la integral de una constante, por ejemplo. Si tú pones aquí x a la 0, ¿sale? Aquí te queda x a la 1. Pero entonces agarras el círculo y lo evalúas en la función azul, que sería una constante, no me importa, la constante, por x a la 1, pero entonces eso te da otro círculo cerrado. Entonces la integral es 0. Y si te vas a x al cuadrado, x al cubo, entonces lo único que va a pasar es que vas a darle más vueltas al círculo con la función azul, pero principias y acabas en el mismo punto. Ok. Y van a dar 0. Sí, o sea, como que el único caso donde va a dar 0 es cuando alfa es igual a menos 1. Exacto. Ahora, vamos a ver en alguna clase más adelante que en variable compleja hay como series de Taylor y luego hay otras series que son con Taylor y con exponentes negativos. Se llaman series de Laurent. Y si tú quieres hacer una integral, luego pues metes la integral a los sumandos, y lo que acabas de decir, que lo único chido alrededor de curvas cerradas en el 0 es 1 entre z, y por ahí hay un teorema que se llama teorema del residuo, y ese término es el bueno y es el residuo. Ok, pero todo esto lo hicimos integrando sobre ese 1, ¿no? Sobre una circunferencia. Bueno, en las siguientes clases vamos a probar y a discutir pues, algo así de que si mueves tantito la curva, por ejemplo aquí sin cruzar el 0, el valor de la integral no cambia. Y entonces la neta es que no importa si integras sobre un S1, si integras sobre una elipse que encierra el 0. Y entonces ahí chistoso porque hay algo que permite deformar un poco las cosas. Y por ahí hay un resultado pendiente que se llama el teorema de Cauchy, que también puede estar detrás de todo esto. Sí. Aquí donde estuvo lo que conecta con el teorema de Cauchy, cuando yo les dije, tengo una función que me mueve las pendientes de los planitos. Esa función quiero que sea de variable compleja y derivable compleja. Ahí está el truco. Y luego lo voy a traer a colación cuando veamos cosas de Cauchy. ¿Vale? Ahora les voy a otra tarea. Bueno, ya medio les hice esto. Otra tarea. Ok. Acá. Tarea para que le piensen. ¿Qué falla aquí? ¿Qué falla? ¿En cuál? ¿Sale? La barra es conjugada. Ajá. Okay. ¿Qué falla ahí? A ver, agárrense unas curvas como las que hemos estado trabajando y vean si pueden calcular la integral. Por ejemplo, agárrense esta. ¿Sale? Y luego, bueno ya, agárrense esta
y vean si pueden de alguna manera hacer trampa para decir o intuir cuál sería la integral de esta función en ciertas curvas que tuvieran ciertas simetrías, y comparen los resultados con lo que pasa con esta, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, ya les voy a decir de una vez para que no les cause tanto trabajo. Va a tener que ver aquí algo que ver con las coordenadas polares, como ya aquí también se veía. Este es el origen. ¿Qué pasa si en lugar de este C1 meten una curva que haga esto? Es una curva cerrada. Y esta la ponen aquí. Y hacen la integral. Por ejemplo, aquí era algo como esto. Entonces aquí, ¿cuánto daría? 0. 0. Y acá, pregunta, le piensan. Pues daría... Tienen que pensar. No da 0, ¿verdad? Piénsenle. No, pues, o sea, la medida del ángulo, ¿no? Piénsenle. Piénsenle. Y eso, lo que está sucediendo acá, es que la cosita que está modificando las pendientes de las rectas tangentes ya no fue derivable compleja, ¿eh? ¿No es igual a teta No. por una constante? Bueno. No, bueno, es que a lo mejor sí, en esta curva particular que puse, sí va a tener que ver con teta. A ver, ya, pero le piensan, va a dar el área de este sector y efectivamente esta área tiene que ver con teta y con esta longitud. Claro. Ajá. Sí, bueno. Bueno, él tenía una idea porque por la constante y eso, pero sí, o sea, va a depender del ángulo. O sea, va a dar algo que está en función del ángulo, ¿no? Que en este caso es el área. Okay. Y aquí algo falla porque si tú pones esta misma curva acá, lo que va a suceder es que esa función está muy equilibrada y cuando caminas de acá para acá se cancela con esta, pero aquí no. Bueno, piensen. Sí. Pues ya, nos vemos el viernes o el lunes. Es que mañana, o sea, Juan está enfermo. Todavía no tenemos que ver. Si quieren, a ver, voy a dejar de... Sí.